Maone y Javier. Bienvenidos. Y también tenemos a mi sobrinita, Anita. Se llama Anita. Yeah. Y yo creo que todo el mundo es de la casa. Yeah. So, bienvenido a todo el mundo. Dom. Hey, Dom. Yeah. Y tenemos muchos anuncios, así que por favor peguen atención. Como sabe, tenemos el servicio de oración a las 5, pero la iglesia siempre empieza a las 4 con la escuela dominical. Se reúnen los jóvenes y los adultos separados. Y también tenemos los estudios bíblicos y la oración los miércoles a las 7:30. También nos separamos, los adultos y los jóvenes. Pongan su calendario, abren el teléfono y pongan el calendario. El 10 de junio a las 2 de la tarde. Ajá. Ajá. So, el 10 de julio a las 2 de la tarde, habla con Giselle. Yeah. Gracias. Si tienen preguntas, 10. Ese sábado también es el servicio del Memorial Service para Mateo. Yo estaré mañana pasando mensajes de la hora. Puede ser a las 11 de la mañana o a las 5 de la tarde. Ya está pedido para las 5 de la tarde, pero voy a tratar de cambiarlo para las 11 de la mañana. Pero ya avisaré por mensaje de texto. Pero es este sábado el memorial para Okay. Siguiendo en el VBS, el 25 de junio va a haber un día para decorar, y yo creo que van a decorar todo el templo y todas esas cosas, todo el pasillo. Va a ser después del culto y vamos a necesitar mucha ayuda, muchas manos, así que si pueden, para que puedan rendir un poco de su tiempo para ayudar a los niños de la iglesia. Eso va a ser a las 6 de la tarde después del culto. Y también tenemos el 24 de junio, que es el Día de la Familia, que va a ser en la playa. So, prepárense, cómprense su ropita para que vayan listos y y eso va a ser un día lleno de gozo en la playa. Prepárense. Y también tenemos la escuela bíblica del verano, como todos sabemos, el 26 de 30 de junio. Si conoces a un niño o una niña pequeña de la primaria, primer grado a sexto, tráelo a VBS, que va a ser un tiempo de mucha diversión para los niños. Yo creo que esos son todos los anuncios. Amén. Después nos vamos a quedar las mujeres al final para planear lo del día de los padres. Hablen con Ángela. ¿Ya? Bueno, con eso en orden, vamos a seguir entonces con el culto para las alabanzas. Por favor, levántense. ¿Están listos para alabar al Señor? Que quiero energía, es culto de los jóvenes. Así que con mucho amor y mucha felicidad esta tarde.
fuerte, Señor, y tu amor puede hacer tantas cosas, Señor, que sabemos que a cada momento, Señor, que estamos en nuestra vida, si es uno alto, uno bajo, Señor, tú vas a estar ahí, Señor. Que tu amor, Señor, esté en nuestras vidas, Señor, en nuestro corazón. Y, Señor, es en ti, Señor, que en tu Cristo, en nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Ahora es el tiempo de las acciones de gracia. Ahora es el tiempo de las acciones de gracia. Es bueno escuchar a los hermanos y nos alegramos de que todos en el resto de esta semana tengan algo que agradecerle a Dios. Vamos a empezar por aquí. Amén. Amén. Ajá, y después Frank. Amén. Amén, amén. Amén. Exactamente. Frank. Frank. Amén. Me siento particularmente feliz hoy porque Andrés se graduó de high school y bueno, se acabó con la cabeza de un pata, pero gracias a Dios. Gracias a Dios porque por el día que nos dio la oportunidad de conocerlo y de poner las manos, yo le ruego todos los días que le ayude a permanecer con la vida del Señor. Amén. No la ponga ni a la derecha ni a la izquierda. Que nos ayude a tener los ojos en los lugares. Amén. Leoncito. Oh. Sí, después chiquito. Yo quiero dar gracias porque bueno, por mi hermano, porque también ya luego tú dejas de comer. Pues los dos se pueden levantar y pues. Porque había perdido la cartera hace unos días con todos los documentos y voy a pensar lo difícil que voy a sacar todo el tiempo que no deja de trabajar y todo, pero bueno, gracias a Dios porque también hablamos con estos días y bueno, todos y logramos encontrar debajo de tu carro, entonces Wow. que Dios nos hoy aquí. Entonces le damos gracias por eso, le doy gracias por tenerlo. Pero bueno, Okay. Yo iba a dar gracias porque Dios me ayudó a probar las
qué buena. Gracias por eso, pero primero porque bueno, le ha pasado tantas dificultades en todos los países que hemos podido, bueno, en Cuba, luego México, tantos lugares que después a veces se ponía difícil, pero él siempre ha salido adelante, gracias a Dios, se ha superado y yo creo que todo es un plan de Dios. Amén. Amén. Ok, so ya la última para seguir por el resto del culto. Yo sé, no importa. No, yo doy gracias a Dios sobre todo por los frutos que hace la persona con la persona y ya vemos a los hijos de algo los servir. Aunque Pedrito está allí siempre, los miembros nos vienen, nos ayudan en el audio y con la alabanza, eso es ya servicio. Entonces doy gracias a Dios porque el Señor es grande y ya vimos a su hijo mayor, ya se perdió en la alabanza. Así que bautícese más porque queremos aquí, todo el mundo está sirviendo y adorando a Dios. Así que Ángel y allá el matrimonio, prepárense. La iglesia necesita compromisos y eso es lo que necesitamos. Gente comprometida, gente que venga a trabajar para la obra de Dios y a forzarse y a vivir para la fe de Cristo. Así que doy gracias a Dios por todas las bendiciones, por los hermanos, por las oraciones que son efectivas en la iglesia, hermanos, vienen a orar los miércoles, porque de verdad que Dios está respondiendo y dice que en este grupito sí, Dios ha puesto gran ministerio, tan gran amor, que cuando oramos por algo el Señor está respondiendo. Entonces, únase también a la oración porque dentro de nosotros mismos también hay problemas dentro de la iglesia. Nosotros necesitamos que oren por nosotros. Gracias a Dios por los que nos visitan, por el culto del domingo, que fue un culto maravilloso, ver la reunión de los hermanos, por los graduados, por Robin, por el hijo de Maggie, por todas las bendiciones que vamos a tomar los niños como el Señor nos está esforzando. Y aun cuando el hombre no puede, Dios está orando para que las mentes de ellos, para que aprendan el idioma, pero sobre todo con un propósito que ellos hablen de Dios en su escuela, en los centros de trabajo, donde quiera que estemos. Este es el mandato que Dios nos ha dado, llevar el evangelio a todas las naciones. Así que gracias a Dios por esa responsabilidad. Amén, amén. Es bueno que saber que el Señor está bendiciendo en esta semana a muchos hermanos, a que está al lado, que no sea tu esposo, o, darle la mano y digo que Dios te bendiga en esta semana que viene. Okay. Y ahora vamos, igualmente Laura, ahora vamos a seguir con la lectura bíblica con Laura. Buenas tardes, hermanos. Es tiempo para la lectura bíblica. Se encuentra en Hebreos 9 y vamos a estar leyendo de los versículos 11 hasta el 15. Cuando lo tengan, se pueden ir parando. Hebrews 9, verses 11 through 15. Hebreos 9, de versos 11 al 15. Versos 11 al 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabrios, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. Amén. Se pueden sentar.
continue to bless us, to help us to draw closer to you and fall more deeply in love with you. In your holy name we pray. Amen. Bueno, sí, tengo la suerte de cantar hoy al lado de Robin, me tocó hoy al lado de Robin, así que esta es una canción inédita que va a interpretar, espero que les guste. Muchas gracias, Robin. Bueno, como dice la palabra, el gozo del Señor mi fortaleza es, ¿no? Hallamos fortaleza, hallamos fuerza en el gozo y la alegría que solamente el Señor puede traer. Somos el pueblo de un Dios vivo, un Dios que exige alegría, exige gozo. No puede haber tristeza en la vida. Tristeza
y seriedad en la muerte. Bueno, seriedad lógicamente tiene que haber, pero en el mejor sentido de la palabra. Pero cuando venimos ante la presencia del Señor, por supuesto, con reverencia, porque sabemos que estamos ante la presencia del Altísimo. Pero a Él le gusta que su pueblo se alegre. Si había un pueblo que tenía festivales, era el pueblo de Israel. Y en eso se gozaba el Señor. Conciencia tranquila. Robin, te puedes sentar cerca de los, por si necesitan alguna traducción. ¿Cómo es que dice? La soga y el cordero, ¿no? La soga y el cordero, ¿no? Conciencia tranquila. Dice allí Hebreos capítulo 9, entre los versos 13 y 14, dice: si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo y verdadero. No solamente es el Dios vivo, sino es el verdadero, el único. Lo demás son copias, ídolos, pero hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el cual por su sangre nos dio entrada al lugar santísimo. Durante el verano pasado, no soy yo, esto es parte de un escrito que tomé. Durante el verano pasado, mi esposa y yo visitamos un viejo amigo, ya ahora entrado en años. Nos quedamos a dormir una noche en su casa. A la mañana siguiente le pregunté: ¿qué tal dormiste? ¿O dormiste? Y el Señor nos contestó: muy bien, tengo la conciencia limpia. ¿Cómo no habría de dormir bien? Me gustó su respuesta, muy arraigada en la obra de Cristo y en la fe cristiana. Es solo la gracia de Dios la que, mediante el perdón de los pecados, nos puede hacer dormir tranquilos. Muchas personas en este mundo, y cada vez más dentro de la iglesia de Jesucristo, están sufriendo de ansiedad, ataques de pánico, inseguridad, extremo agotamiento mental y también físico, el famoso estrés, que ya está dejando de ser estrés para convertirse en un cuadro. Intranquilidad, sensación de vacío, irritación, mal genio, ataques de celos, que dicho sea de paso, eso no es más que un síntoma de inseguridad, es síntoma de egoísmo, de egocentrismo, de avaricia, excesivo deseo de control y en muchas ocasiones un miedo incontrolable a recibir el justo pago, o lo que es lo mismo, infidelidad con infidelidad.
En otras palabras, pecado. Cuidémonos, hermanos, que este pecado precisamente es más común de lo que pensamos. Porque no solo tiene que ver con la relación de pareja, sino en todo tipo de relación interpersonal. Trabajo, estudio, amistades, hermanos, iglesia, en fin, en todo lugar y relación en las cuales en los cuales no querramos de ninguna forma perder el control. También dentro del ser humano, ya no tanto afuera, sino en la casa de Dios, en el pueblo de Dios, también se experimenta falta de paz mental y también espiritual. Y esto, por supuesto, nos vuelve cada vez más agresivos, antisociales. Es lo mismo, apartado de todos y de todo. Nos volvemos defensivos, esquivos y mucho más egocéntricos cada vez. Pues por un tiempo logramos tal vez engañar a los que nos rodean. Nos logramos engañar a nosotros mismos, convenciéndonos de que somos nosotros los que estamos bien y todos los demás errados. Por eso es que la persona se va aislando. Oh, todo el mundo está en contra mía. Nadie me entiende. Nadie me comprende. Cuando estábamos en la escuela, muchos de nosotros llegábamos a la casa y cuando a la madre o al padre le daban las quejas de nosotros en la escuela, ¿qué le decíamos a nuestros padres? Es que el maestro la tiene agarrada conmigo. El problema no soy yo, el problema es el maestro, que le caigo mal. Pobre maestro que tenía que aguantarnos casi 8 horas dentro de un aula fastidiando. Pero la culpa no era nuestra, la culpa era del maestro, que la tenía agarrada con nosotros. Lo mismo pasa en la iglesia. No, el problema es que los hermanos son unos hipócritas. No, el problema es que el pastor la tiene agarrada conmigo. Y nos vamos enquistando. Porque lógicamente a nadie le gusta. Somos por naturaleza esquivos. A veces se han dicho que hay cristianos, hay más toreros dentro de las iglesias que en las plazas de toros. Usted ve que están tirando el mensaje y todo el mundo está ole, ole, y hasta hacemos una Verónica y todo. No, esto no es para mí, este es para Alex. Qué bien le vino el mensaje a Alex, o qué bien le vino el mensaje a Dominic. No, el mensaje no era para Dominic, el mensaje no era para Alex, el mensaje era para ti. Nos volvemos mucho más egocéntricos. Todo gira a nuestro alrededor. Si nosotros no nos sentimos bien, el mundo no puede estar bien. Si nosotros comemos, todo el mundo comió. Si nosotros nos sentimos bien, no podemos entender que hayan otros que se sientan mal. Todo gira a nuestro alrededor. Y por último, a nuestras conciencias podemos tal vez engañarlas un tiempo. De hecho, tratamos de adormecerla por un tiempo.
¿Han oído ustedes el término de conciencias? Fulano mató la conciencia o conciencia cauterizada. Sí, por un tiempo. Por un tiempo. Pero la conciencia es la voz de Dios en nosotros. Y no se puede callar. Por un tiempo tratamos de apagarla. Pero ella nos juega un pequeño truco. Pero esta se despierta muchas veces y en las noches nos despierta. ¿O no ha estado usted durmiendo y de pronto, pum, y empieza a darle vuelta a su mente y no puede dormir? Acordándose de las palabras que dijo, de la ofensa que propinó, de el maltrato que le dio a un hermano. La conciencia nos despierta y nos pasa la cuenta. Y comienza de nuevo nuestra tragedia, que no es más que una tragedia fundada en nuestras miserias humanas y en el pecado inconfeso o irredento. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué pasa? Que no nos queremos arrepentir. Queremos seguir subidos en el caballo, en nuestros 13. Y lógicamente sabemos que estamos mal. Y eso nos agobia. Y eso nos va destruyendo. El problema de todo esto no es que no buscamos la solución. Nadie quiere sentirse mal. Todo el mundo busca solución para esa ansiedad, esa falta de consuelo, esa falta de paz, esa inseguridad. Todo el mundo busca una solución a esta terrible situación espiritual. El problema está en el tipo de solución que muchas veces buscamos para acallar, ya no tanto la voz, pero al final ya no es solamente la voz, sino es la bulla, el escándalo, la gritería de nuestras conciencias. Ya no es una vocecita por ahí que te dice, ¿sabes qué, Pedrito, estás mal? No, te está gritando. Y eso nos hace sentir mal y buscamos solución para arreglar este problema. La voz de nuestras conciencias nos martillan al ser esta testigo cada día del desperdicio en el que estamos convirtiendo nuestras vidas, de cómo cada vez más nos alejamos como seres humanos del diseño original de nuestro Creador. Algunos buscan pastillas. Estas son las distintas soluciones. Algunos buscan pastillas. Otros buscan iglesias. Otros buscan fiestas. Otros buscan la autocomplacencia. Se vuelven compradores. ¿Usted no conoce gente que salen a comprar para quitarse el estrés? No, y los hombres también. Si a mí me dejaran, a mí se me quita el estrés en Home Depot comprando herramientas. No, pero no son todos, pero algunos buscan, se vuelven compradores, se vuelven jugadores, tomadores, fumadores compulsivos.
convirtiéndose en adictos de todo tipo de vicios. Otros buscan soluciones en la psicología, en los psiquiatras, buscan planes médicos, ejercicios físicos, ejercicios mentales y ejercicios también espirituales. Está muy de moda ahora las religiones orientales, ¿verdad? Y ahí usted ve las mujeres y los hombres como hormigas llenando estos salones para irse a enajenar en las supuestas meditaciones, haciendo ejercicios espirituales. Se meten o buscan soluciones en diferentes disciplinas, tanto marciales, filosóficas, religiosas y ocultistas. Sociedades fraternales. Otros, como dije anteriormente, van a las iglesias y con pastores con sermones que apacigüen sus conciencias, confirmando lo que ellos creen, buscando la solución temporal, esa solución temporal que, por ejemplo, el rey Saúl usó con David. ¿Se acuerdan del rey Saúl? El rey Saúl se apartó del Señor y el Señor le mandó un espíritu atormentador. Y atormentaba a Saúl. Dice ahí en Primera de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 23, dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Pero una solución simplemente temporal. Otros buscando solución, estos son mucho más obstinados, y buscando solución al no poder más, prefieren quitarse la vida como la final solución, como también hizo el rey Saúl. El rey Saúl se apartó del Señor y el Señor se apartó de él. Pero en vez de hacer lo que tenía que hacer, arrepentirse, siguió desobedeciendo a Dios y haciendo las cosas como a él le daba la gana de hacer. Estaba haciendo las cosas de Dios, pero como a él le daba la gana. Un ejemplo: en una ocasión iba a la guerra y el Señor, él sabía que tenía que esperar por el profeta Samuel, pero vio que el profeta Samuel se demoraba, y él, sabiéndose rey, sacrificó, hizo el sacrificio él mismo. Miren, hermanos, muchos cristianos están haciendo la obra de Dios, están viviendo en los caminos de Dios, pero no a la manera de Dios, sino viviendo como les da la gana de vivir, y así no es a la manera nuestra, es a la manera de Dios. ¿Y qué pasó? Y el Señor le confirmó. Y Saúl, creo, si no me equivoco, en ese mismo combate, al verse perdido, se suicidó. Algunos buscan esta falsa
pero para ellos final decisión. Para con ello callar la voz de su conciencia, sin saber que con eso están condenando y sellando su destino para siempre y por la eternidad. La mala noticia es que las obras muertas del pecado finalmente matan, separan al hombre de Dios, que al final es la muerte. Fuera de Dios, alejados de Dios, no hay vida, porque Dios es la fuente de vida. Mientras más te alejas de Dios, más te mueres. ¿Por qué? Porque su poder, la vida que hay en Él, la vas perdiendo. Por el contrario, mientras más nos acercamos a Dios, mejor calidad de vida. Porque fue Cristo quien dijo: yo vine para traer, para dar vida, y no cualquier vida, vida en abundancia. ¿Por qué muchos cristianos están viviendo como si estuvieran viviendo en su vida pasada en el mundo, con las mismas ansiedades, con los mismos temores, con los mismos celos, con las mismas griterías, con los mismos malos tratos, siendo prácticamente lo mismo que antes? ¿Por qué? Porque están viviendo sus vidas en Cristo como les da la gana, porque no quieren obedecer al Dios vivo, santo y verdadero, que dice: las cosas son así. Pero tú dices: no, Señor, yo sé que las puedo hacer mejor. Y viene el conflicto. Conflicto mental, conflicto físico, conflicto espiritual. Y tenemos que después sufrir las consecuencias. Finalmente, las obras muertas del pecado matan, y jamás podremos acallar la voz de la conciencia, pues esta es como los nervios para el cuerpo. La voz de la conciencia es como los nervios para el cuerpo humano. ¿Cuál es la función de los nervios para el cuerpo humano? Dejarte saber que algo anda mal, ¿verdad? Si te duele aquí, no es por obra y gracia, hay un nervio que está pinchando ahí. Cuando a ti te duele una muela, hay un nervio que está diciéndote: tienes un problema ahí. Atiéndete esa parte de tu cuerpo porque hay algo que está mal. Pues la voz de la conciencia es para el espíritu lo que los nervios para el cuerpo. Pero ¿qué pasa si tú no atiendes la señal del nervio? Bueno, va a llegar el momento que la muela empieza a doler, empieza a molestar, pero ya después el dolor es más intenso. ¿Por qué? Porque empieza a agarrar la infección y se empieza a hinchar. Y antes no se te notaba, pero ya ahora se te nota la hinchazón, ¿verdad? Tienes la cara hinchada, pero tú no la atiendes a ese dolor y le sigues dando calmante y sigues matando un poco el dolor hasta que el dolor te mata a ti. Lo mismo sucede en la vida espiritual. La voz de la conciencia, y sobre todo en los cristianos, la voz del Espíritu Santo empieza a pinchar y te empieza a doler un área de tu vida espiritual, pero tú no le haces caso a la advertencia. Y al principio nadie lo nota, ¿verdad? Al principio nadie se da cuenta que tú estás en dolor, pero llega el momento que la gente empieza a darse cuenta, porque el espíritu se empieza a hinchar. Y si no atiendes a la voz del espíritu, el dolor espiritual te va a matar.
Es la voz de alarma. Va a doler, sí, va a doler hasta que se cure el mal. La solución temporal simplemente es como la aspirina para el dolor. Solo un calmante, pero no es la cura definitiva. Una vez que pase su efecto, volverá el dolor. Con nuestras conciencias pasa lo mismo, hermanos. La solución falsa solo aliviará por momentos, pero luego volverá a gritar y aún más fuerte. La buena noticia es que este problema sí tiene solución. Esa es la buena noticia. Sí tiene solución. Como a veces las enfermedades tienen solución cuando se atienden como a tiempo. Un cáncer mata, pero si se agarra a tiempo, puede ser que se pueda curar. Hay una solución verdadera, hay una solución permanente, hay una solución eterna para el problema del alma y del espíritu del ser humano. Esa solución tiene un nombre. Esa solución es Cristo y su sangre preciosa, invaluable, súper poderosa, milagrosa, suficiente y súper eficiente. No hay otra solución. Es la única. Las otras son paños tibios, curitas, que alivian temporalmente, pero la solución final es Cristo. No sé cuál sea tu situación espiritual en esta tarde o en tu vida. Yo como pastor no he venido a hurgar en la vida de nadie o a juzgar el alma de nadie. Más bien, yo tengo que ser juzgado también por mí mismo y por la voz de mi conciencia, que es usada en el caso de los cristianos poderosamente por el Espíritu Santo. Yo no sé cuál sea tu problema. Yo tengo los míos. Y si no escucho lo que el Señor me está diciendo, me va a pasar lo mismo que a ti si no lo escuchas. Cada cual sabe con qué o cuántas cosas está luchando su alma. Pero déjame decirte, la solución es una sola. Es Cristo. Y la solución es permanente. Yo no vine aquí a leer tu mente. No soy psíquico. Soy simplemente pastor bautista. No pastor espiritista. No los espiritistas los que tratan de leer la identidad. No, yo simplemente soy pastor bautista. Mi objetivo es predicar la palabra como es. Aquí hay muchas personas, incluyéndome a mí. Pero si de alguna manera nos está tocando fuerte y muy personalmente este mensaje, tenemos varias opciones. Número 1, usted tiene la opción de crucificarme como los hipócritas religiosos hicieron con Cristo. Aunque esto no les resolvió el pecado de la hipocresía. Mataron a Cristo. Pero su problema no se resolvió. 2,
puedes intentar apagar mi voz manifestando descontento y mal humor, o simplemente huyendo a donde no oigas este mensaje o los mensajes y estos te mortifiquen. Pero antes de que te enojes o te levantes y te vayas, déjame decirte que la voz de la conciencia y la del Espíritu Santo, en el caso de los cristianos, no la podrás callar donde quiera que te metas. Porque dice el Salmo: ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si en los cielos pusiera mi estrado, allí estás tú. Dice: aún la palabra no llega a mi lengua, y ya tú la conoces. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Te puedes meter en la más profunda cueva, en el más cerrado monasterio, donde nadie te moleste, donde nadie te toque, y allí en el silencio más profundo, ahí empezarás a llorar y a gritar y a revolverte del dolor, recordando lo que tienes que hacer, pero que no estás dispuesto a hacer. No puedes callar la voz de la conciencia. Número 3, puedes hacerte el chivo con tontera. Para los que están traduciendo, para los que están traduciendo, chivo con tontera es una expresión muy latina, muy cubana, que lo que quiere decir es hacerse de la vista gorda, hacerse como que nada está pasando, ¿ok? Así que la tercera solución es hacerte el chivo con tontera. Y seguir, o la chiva con tontera, y seguir pensando que todo está bien, pues tu pecado oculto solo lo sabes tú y que no afecta a nadie más. Bueno, déjame decirte esto, que el pecado oculto es como la gangrena o la lepra para el espíritu. Y tal vez momentáneamente no afecte a otro, pero ¿sabes qué? Al final vas a infectar a todo el que está a tu lado. Pero si así no fuera, déjame decirte otra cosa. Estás afectando a alguien, sí, estás afectando al Santísimo Dios eterno, que salvó tu vida, que vino a salvar lo que se había perdido. Sí, le estás molestando, porque Dios se molesta con el pecado, sufre con el pecado, te ama a ti como pecador que eres, pero sufre y se aira contra el pecado. Tal vez tú pienses que no estás afectando a nadie, estás afectando a Dios, y tú no quieres una pelea con Dios, porque Dios nunca pierde una pelea. Le dijo al apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Allí en el camino de Damasco, cuando Pablo cayó fulminado por una luz, la luz de Cristo, y le dice: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Y aquel que se hace el chivo con tontera, aquel que piensa que no está molestando a nadie con su pecado, lo único que está haciendo es hiriéndose él mismo, porque Dios al que ama castiga y disciplina. No te va a dejar. A lo mejor tú no tomaste a Dios en serio, pero ¿sabes qué? Dios sí te tomó en serio a ti. Porque si tú no cumples tus compromisos, si tú no cumples la promesa que tú hiciste un día delante del altar, delante del Señor, de darle tu vida y servirle siempre, Dios tomó esa palabra en serio, y Él sí nos rompe sus promesas.
Él dijo que si tú venías en arrepentimiento, Él te tomaba como hijo. ¿Y sabes qué? Estás en problemas. Porque Dios como Padre, ese no tiene policía. No te molestes en llamar el 911, que cuando Él va a dar nalgadas, las va a dar, y no hay policía que venga a buscarlo. Y no te puedes escapar. Donde quiera que te metas, te va a coger el fuete. Hay pastores y hay iglesias que no les gusta hablar de castigo. Bueno, tendrán que arrancar las páginas de la Biblia, porque dice la palabra que Dios al que ama disciplina y castiga, y recomienda a los padres que corrijan a sus hijos con vara. Ese es el problema de la psicología. Ese es el problema de la psicología y de la psiquiatría. Y mira cómo está la sociedad en estos días. Cómo están los jóvenes en estos días, que no respetan ni a la mamá que los parió. Es más, si la madre les habla un poco fuerte, ¿qué les dicen? Como el hombre, como el cuento del hombre con el guanajo. Grito. Grito. Si no me compras el guanajo, grito. Y el tipo le compra el guanajo y le dice, si no me vendes el guanajo, grito. Y los muchachos están como el cuento del muchacho con el guanajo. Cuando quieren, grito. Y cuando no quieren, grito. Y ahí está el gobierno. ¿Saben cuál es el problema del gobierno? Que los apañan cuando son así. No te dejan como padre gobernarlos como deben ser gobernados, como la palabra enseña. ¿Y qué pasa después? Que cuando los hijos son grandes y cometen los errores, entonces viene el gobierno y el maltrato supuesto que tú no les diste, ellos se lo van a dar y te lo meten 10 años preso, y los policías los maltratan y los otros presos los maltratan. Entonces, padres, es mejor que lloren ustedes primero. Digo, que lloren ellos primero, para que no tengas tú que llorar después. Que llamen la policía. Si tengo que pagar, pago. Pero usted va a hacer lo que yo digo. Si me maltratas, grito. Qué triste. A ver si busco archivo con tontera. Se me perdió. Está afectando, sí, al Santísimo y a su iglesia. Estás afectando a Dios y a su iglesia con tu testimonio pobre, con tu testimonio sucio, con tu vida de hipocresía, viviendo de una forma delante del pueblo de Dios y viviendo otra vida como si fuéramos bipolares. La bipolaridad no existe. Lo que existe es doble intención e hipocresía. Vivimos de una forma cuando nos conviene y vivimos de otra cuando no nos conviene. Pero ¿saben qué? El hombre de Cristo, el hombre que vive en Cristo, la persona que está en Cristo tiene que ser una persona íntegra, no sino una sola mente, la mente de Cristo. Como mismo actúas aquí, actúa en la calle.
Y cuando te agarres actuando de otra manera, mira, pégate tú mismo. Porque estás afectando al que murió en la cruz por ti. O la cuarta y la única y verdadera solución. La carta a los Hebreos nos señala en esta tarde cuál es la solución. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Santo, del Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha ante Dios? Esta sangre limpiará, dice la carta a los Hebreos, limpiará vuestras conciencias o nuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. No se puede servir a Dios en pecado. No nos llamemos engaño. Dios no puede ser burlado. Dios no comulga con el pecado. No se lo permitió a David, el hombre conforme a su corazón, su amigo. No se lo permitió. Y tuvo que sufrir las consecuencias de su pecado y de su desvarío. ¿Cómo pues piensas que el Señor te la va a dejar pasar a ti? Si no te arrepientes, vas a sufrir las consecuencias. Hoy, pasado, mañana, no sé. Pero Dios es paciente. Pero dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No, con Dios no se puede jugar. Dice la palabra, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Lucas 24, 47 dice, y que se predicase, mandó Cristo, y a que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La sangre de Cristo tiene el poder para el perdón y para limpiarnos de toda maldad. Dice Primera de Juan capítulo 8 versos, Primera de Juan capítulo 1 versos del 8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, al Señor, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hermanos, hoy tenemos la Santa Cena, donde precisamente estaremos recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y es un buen momento para ponernos a cuenta, si es que estamos dispuestos a hacerlo. Pero si sabes que impenitentemente seguirás insistiendo en tu desobediencia y en tu pecado, mi consejo es no participes. Si no estás dispuesto a arreglar tus cuentas con el Señor, no participes en la cena del Señor. No la tomes, pues no es bueno para ti o para el que lo hace. Primero ponte a cuentas, luego ven a la mesa. Si aún no eres miembro de esta iglesia o de alguna otra iglesia bautista, es tu responsabilidad tomarla o no. Mi consejo, no lo hagas. Y por último, si aún
si hay alguno en esta tarde que aún no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, este también sería un buen momento y un buen lugar para, reconociendo tu pecado delante de Cristo, en sincero arrepentimiento, pidas perdón allí en tu lugar y comprométete a dejar tu pasado atrás y a comenzar una nueva vida con el Señor Jesucristo, obedeciéndole y sirviéndole. Si lo has hecho ya, entonces déjalo saber a esta congregación para seguir orando por ti. Si hay alguna persona en este recinto que, siendo miembro de alguna otra iglesia y no pudiendo estar en comunión con ella por cuestión de distancia, y quisiera seguir sirviendo en esta, también déjenoslo saber y estaremos considerando su membresía. ¿Hay alguno en esta tarde que, no habiendo recibido a Cristo, quisiera hacerlo levantando su mano? ¿Hay alguien aquí en esta tarde que, escuchando el mensaje de perdón, de limpieza de conciencia a través de la sangre de Cristo, quisiera aceptar este mensaje, creer en que Jesucristo es el único que puede traer solución permanente, eterna a su vida? Y quisiera, está sintiendo esa necesidad de perdón y de reconciliación con su Creador. Yo le suplico en el nombre del Señor y por la posición que Él me ha dado como ministro del Evangelio, que lo manifieste levantando su mano. Y estaremos como iglesia orando y dándole la bienvenida al cuerpo de Cristo. Si no hay ninguno, voy a pedir a mi hermano Carlos que nos asista en la celebración de la ordenanza de la Santa Cena. Quiero también decir que con el corazón, dice la palabra, que se cree para justicia y salvación, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario confesar públicamente nuestro arrepentimiento. De lo contrario, pido al Señor que siga trabajando en la vida de aquellos que aún no tienen a Cristo, y aquellos que aún que ya tienen a Cristo, que siga perfeccionando sus vidas. Bendito Dios, amante Padre, en esta hora agradecemos, Señor, tu asistencia en este lugar, tu asistencia en el púlpito, Padre Celestial, suplicándote, mi Dios, que tengas compasión y misericordia de tu pueblo y de aquellos que aún, oh Padre Celestial, no tienen a tu Hijo como Señor y Salvador. Gracias, Padre, por permitirnos el privilegio de expresar tu palabra, de ponerla en nuestras bocas. Padre, gracias te damos por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, representado en esta bella ordenanza, la cual nos recuerda el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario y el partimiento de su cuerpo por la lanza y los clavos de los romanos. Gracias te damos porque Él estuvo dispuesto a tan grande sacrificio para librar nuestras almas de la condenación eterna. Padre, que esta convicción, esta fe, penetre hasta lo más profundo de nuestros seres y que salga afuera y que grite a los cuatro vientos
esta gran verdad para que otros escuchando vengan al arrepentimiento. Gracias, Padre, por la buena noticia de salvación en Cristo Jesús. Amén. Gracias por usted. Padre, te damos gracias. Estamos agradecidos por el privilegio de poder participar, de poder estar en este año, donde recordamos, Señor, tu sacrificio por nosotros. Bendice este pan, Señor, que significa tu fe. Cuídame. No permita que nada ni nadie, Señor, pueda parar el mundo. En ti, sea la nuestra reforma. Y en el amor de Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios allí en 1 Corintios capítulo 11, versos 23 en adelante, porque yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, lo mismo que estábamos hablando, no seríamos examinados, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Dice la palabra de Dios que estando sentado con sus discípulos a la mesa, partió el pan, lo bendijo, dio gracias y dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Comed de él todos. Gracias.
Sí, mi Dios. Sí, Padre. Sí, mi Dios. Sí, mi Dios. Amén. Gobierno. Dice, y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hermanos, esta ordenanza, este memorial que personalmente Dios dio a sus discípulos, cumple dos objetivos. El primero, recordar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por la redención, por el costo de nuestras almas. Y el segundo es para que no olvidemos y siempre estemos alertas y pendientes recordando que Él viene por su iglesia. Y el día que venga por su iglesia ya no habrá más pastores que oficien esta bella ceremonia, pues Él mismo será quien administre la cena a toda su iglesia reunida en los cielos con su Padre. Así que no solamente vivimos en esta tierra con la esperanza de vivir mejores vidas. Cristo viene por nosotros para darnos un no mejor futuro, pero un futuro eterno en gloria. Dice, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Tomemos de ella todos. Voy a pedir a mi hermano Bárbaro que por favor nos despida en oración. Amén. Antes de despedirles, el pastor Denis me dijo